dos partidos en casa para recuperarnos. Seguro, dos y la revancha con General Paz Junior, así que serán tres para los dos últimos en Resistencia y Formosa. Exactamente, y con dos rivales que ya conocemos que nos permiten también bueno, armar algunas cosas, diseñarlas en cuanto a los enfrentamientos directos. Es un partido más importante que cierra la serie. Seguro, porque si bien es cierto, a cada partido hay que ir jugándolo y pensando de a uno en uno, las distancias juegan roles importantes ante lo apretado de la programación, ¿no? Arranca el sábado 21, termina el 13 de mayo, en 20 días hay que jugar 6 partidos. Sí, sí, así es. Nosotros los primeros 3 partidos los tenemos con un solo viaje, o sea que bueno, desde ese punto de vista es favorable, pero bueno, las cosas se siguen adentro de la cancha y no arriba del colectivo, así que No, tenemos que tener el mayor rendimiento ahí y bueno, descansar ayuda para eso. Seguro, cuanto menos esté arriba del colectivo es un aspecto que juega a favor. De todas maneras, hay 90 y en el campo de juego, en la cancha es donde se ven los pingos, ¿no? Sí, por eso estamos tranquilos nosotros, porque el equipo ha recuperado algunos jugadores, estamos, bueno, ya muy ansiosos, esperando que comience. Y bueno, alineando ya el plantel respecto a ese rival, que era lo que también queríamos saber, contra quién empezábamos jugando, ver cómo se planifica ese partido y bueno, aprovechar toda la información que tengamos para este arranque que ya lo tenemos encima. El sábado, ¿cuándo viajarían, Daniel? Estamos viendo todavía eso, si el viaje es en colectivo, tenemos que estar como mínimo todo el viernes allá para descansar, después si hay otra posibilidad de viaje, se verá. Pero bueno, estamos charlando sobre eso, tampoco se ha definido el tema, así que entre hoy y mañana conversaremos para ver bueno, qué es lo que podemos conseguir. ¿No se descarta la posibilidad de un viaje aéreo? Está dentro de las posibilidades, pero bueno, son muchas las cosas que hay que cerrar ahí, por eso, como una posibilidad más. Tenemos que ser inteligentes.